buenas tardes a todos. Bueno, yo soy María y os voy a dar la última charlita de hoy. Lo primero, dar las gracias a la Asociación de Biotecnólogos, ¿vale?, por darnos esta oportunidad, y también pedir un poco que hagamos más en favor de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque aunque la ciencia sea, digamos, cosa de unos pocos, pues lo mejor que tiene la ciencia es poder llevarlo a la calle, que la gente sepa lo que realmente hacemos y que vea que es útil. Y eso, que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Así que bueno, os voy a hablar un poquito sobre el petróleo y el gas no convencional, ver un poco si esto es una verdadera alternativa o qué es o cómo va la cosa. Y bueno, vamos a ello. Lo primero, definiros qué es. Supongo que todos vosotros hayáis oído siempre qué es el petróleo, qué es el gas. El petróleo es una mezcla compleja, diría que muy compleja, de hidrocarburos. Son cadenas hidrocarbonadas compuestas principalmente por carbón y hidrógeno. Como podéis ver aquí, es mayoritariamente estos dos compuestos, pero tienen otros muchos compuestos que pueden considerarse impurezas o no, dependiendo del producto final que queramos obtener. Y el aspecto que tienen es este. El gas natural, por otra parte, está muy asociado al petróleo y es también una mezcla, pero una mezcla compleja también, pero de diferentes gases, o sea, está en estado gaseoso. El principal gas es el metano, el gas más simple hidrocarbonado que tenemos, con una proporción de hasta el 90%. Los demás tipos de gases que podemos encontrar son estos, que se suelen separar, pero también tenemos otros compuestos como sulfatos, hidrógenos, etcétera, que nuevamente también pueden considerarse como productos no deseados en este tipo de gas para su aprovechamiento energético, porque pueden dar problemas, etc. Sin embargo, como todos sabéis, el petróleo y el gas natural no tienen ningún valor tal y como se encuentra en la naturaleza. Y es que necesitamos refinarlos, necesitamos modificarlos para poder obtener todo su potencial. Y por esto nace lo que se conoce como la cadena integrada del negocio del petróleo y del gas natural, que se simplifica en estos 5 procesos. Necesitamos hacer una prospección, necesitamos saber dónde está el petróleo y el gas, necesitamos extraerlo del sitio donde se encuentra, necesitamos transportarlo, porque normalmente los yacimientos en los que se encuentran no están cerca de los sitios en los que se refina o se modifica para su posterior uso. Necesitamos hacer el refino, es decir, necesitamos separar las fracciones, necesitamos modificarlo y necesitamos depurarlo también de estos productos que os he comentado anteriormente. Y últimamente es el negocio del marketing del petróleo, en el que nos llega a nosotros los consumidores en los diversos formatos que podemos encontrar. Muy bien, ¿de dónde vienen estos tipos de productos? Bueno, aunque aquí he querido recoger la única teoría que se acepta principalmente por el 99,99% de los científicos, como curiosidad, deciros que hay otra teoría que se conoce como la teoría inorgánica del petróleo, en la que se dice que los petróleos, el origen del petróleo se encuentra en el núcleo terrestre, con lo cual los componentes que forman el petróleo han migrado desde este núcleo terrestre hacia capas más superiores de la Tierra. Ahí han sufrido un proceso de cocción y obtenemos lo que hoy conocemos como petróleo y gas. Sin embargo, esta teoría no es aceptada y la única teoría que nos queda es la teoría orgánica o abiótica. El origen, por tanto, del petróleo y el gas es un origen fósil, es decir, la transformación de residuos orgánicos mediante procesos bioquímicos y térmicos durante millones y millones de años. ¿Cómo es este proceso? Pues muy fácil. Los organismos que se han cocinado, digamos, en este proceso son microorganismos de este tipo principalmente, aunque también se puede decir que pueden ser dinosaurios o plantas, o sea, organismos mucho más superiores que han sufrido una extinción masiva, se han sedimentado en el suelo y han sido luego sepultados por capas de tierra, arena, etc. Durante este proceso, la temperatura y la presión de este tipo de sedimentos ha ido aumentando, por lo que se ha producido este proceso de cocción que se denomina, y durante los millones y millones de años en los que ha sido sometido a este proceso, se han obtenido lo que se denomina el petróleo y el gas. Que sea uno u otro, ¿de qué depende? Pues depende principalmente del tipo de sedimento que tengamos, del tipo de organismo que lo haya originado, la presión y de la temperatura. Si tiene mucha presión y mucha temperatura, probablemente obtengamos gas, que es lo mejor, digamos. Si no se ha cocinado del todo, obtendremos el petróleo. Y aquí llegamos al asunto de la cuestión. El petróleo y el gas. Actualmente se dividen en convencional y no convencional. ¿Y qué es esto? ¿Cómo les diferenciamos? Pues
no hay una clara definición, ¿vale? Ni la Agencia Internacional se pone de acuerdo, ni los organismos productores de petróleo se ponen de acuerdo, pero normalmente para distinguirlos se utiliza esta pirámide. En esta pirámide nos encontramos en la cúspide de la pirámide, ¿vale? No vemos nada de lo que está aquí en el inferior. Y es que el petróleo convencional, gas convencional, es lo que actualmente estamos aprovechando. ¿Qué definen los demás? Pues define un incremento en los requerimientos tecnológicos, es decir, a mayor tecnología vamos a ser capaces de recuperar más petróleo y más gas natural que hasta ahora no hemos sido capaces de aprovechar, y también un incremento en la tasa de retorno energético de este tipo de combustibles, ¿no? Digamos. Además, también es muy importante señalar que el petróleo convencional es el que se encuentra en menor cantidad comparado con este tipo de recursos no convencionales, ¿vale? Hay muchos tipos de recursos no convencionales. Yo principalmente os voy a hablar de los que hayáis oído más veces. El gas de esquisto, gas de pizarra o shale gas, y las pizarras bituminosas o oil sands, ¿vale? Aunque hay muchos más. Conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para el aprovechamiento, vale, hay dos, la porosidad y la permeabilidad de un yacimiento. La porosidad, ¿qué es? Son los huecos que hay entre la roca, porque como todo es mágico, bueno, a todo el mundo le suele venir a la cabeza que los petróleos se encuentran en grandes bolsas. Esto es mentira, el petróleo y el gas se encuentran en bolsas, pero que están rellenas de piedra, o sea, entre los huecos de la piedra, que es lo que se conoce como porosidad. Aparte, tenemos que tener muy en cuenta la permeabilidad del yacimiento. Es decir, la capacidad que tiene la roca para permitir que el flujo de gas o de petróleo fluya hacia la superficie. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es simplemente buscar un yacimiento, perforamos verticalmente y el petróleo o el gas, lo que sea, va a fluir por diferencias de presión a través de este pozo. ¿Qué pasa con los petróleos no convencionales o con el gas no convencional? Que la porosidad del yacimiento, así como su permeabilidad, es completamente muy baja, o sea, no tiene posibilidad. Vamos a perforar un poro y lo único que vamos a obtener son las pequeñas cantidades de petróleo y de gas que se encuentren muy cerca de ese poro y de ese pozo y que puedan fluir hacia ese orificio. Por tanto, llegamos aquí, el shale gas o gas de pizarra. Lo que he dicho hasta ahora, el gas convencional suele estar asociado a un yacimiento de petróleo o no, en este caso sí, en este caso no, y lo que tenemos es el no convencional. Como veis, la diferencia es que este podemos acceder fácilmente, sin embargo a este otro no podemos acceder fácilmente. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar este recurso? Con el fracking. Vale, ¿el fracking qué es? Una palabra muy conocida, parece que últimamente está muy de moda. Y lo que hacemos es, una vez que hemos localizado el yacimiento, vamos a perforar de forma horizontal hasta llegar al yacimiento. Una vez que estemos en el yacimiento, vamos a perforar de forma horizontal en la piedra pizarra, que es donde se encuentra embebido el gas natural, y vamos a hacer que una mezcla de presión, o sea, una mezcla que va a ejercer presión en la que se encuentra agua, arena y productos químicos, que no sabemos qué son, se bombea a través de esta tubería y vamos a crear poros en la roca. ¿Qué vamos a conseguir? Que el gas vaya a poder fluir a través de esos poros hacia nuestra tubería para poder sacarlo a la superficie y poder aprovecharlo, que es lo que vemos en el tercer paso. Una vez que retiramos el agua, suponemos que ese gas va a volver a nosotros y vamos a poder aprovechar. Las arenas bituminosas, bueno, esto es un poco más, no nos pilla tan de cerca porque no tenemos yacimientos y no tenemos esta suerte. Y en este caso no es gas, sino es petróleo. O bueno, podremos obtener petróleo a partir de ellos, porque es una mezcla de arena. Aquí podéis ver una representación gráfica de lo que es. Bueno, aquí esto es una foto y esto es una representación. Lo que tenemos es una mezcla de arena con una capa de agua y rodeando todo esto el bitumen. O sea que es una mierda junta en la que vamos a sacar pues un poquito más de mierda, ¿no? La arena, la arcilla y los minerales suponen hasta un 80% de este tipo de energía. Y el bitumen, que es lo que realmente nos interesa, es un 1 o un 5% solo. Como podéis ver, es una cosa similar al petróleo crudo original, pero es más sólido, ¿vale? Son cadenas mucho más largas, mucho más pesadas de ese hidrocarburo que vamos a tener que realizarle una serie de procesos
para poder obtener lo que conocemos como petróleo y a partir del petróleo poder obtener lo que hoy conocemos como derivados del petróleo, gasolina, etc. El yacimiento más conocido de esto, no sé si sonará, está en Canadá y son de hecho estas arenas se las conoce como arenas de Alberta porque es el mayor yacimiento que hay de momento en explotación y está habiendo mucha controversia en Estados Unidos, no sé si lo habréis oído, por el oleoducto que quiere unir Canadá con Estados Unidos, el Keystone XL, no sé si lo habéis oído, si no, hay muchas noticias sobre él, hay gente que lo quiere, gente que no, bueno, energía. ¿Cómo aprovechamos este tipo de arenas? Este tipo de fuente de energía. Hay diferentes pasos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es extraerlas. Puede haber dos opciones. Que las arenas bituminosas se encuentren en la superficie, para eso lo único que vamos a tener que hacer es extraerlas mediante minería normal, extracción normal, rompemos la piedra, cogemos la piedra y nos la llevamos. Sin embargo, también puede darse que se encuentren mucho más profundas. Para esto lo que hacemos, las arenas bituminosas tienen una viscosidad increíble, o sea, es imposible bombearlas como se hace con el crudo normal o que fluyan por diferencias de presiones hacia la superficie. Por lo tanto, lo que hacemos es una técnica muy similar al fracking en la que perforamos vertical y horizontalmente y vamos a meter una corriente de vapor de agua, ¿vale? Esta corriente de vapor de agua lo que va a hacer es calentarnos el bitumen, va a hacer que sea menos viscoso y va a permitir que podamos extraer ese bitumen y poder llegar a acceder mejor a ese bitumen. Tenemos que hacer una emulsión con ese bitumen, las arenas, el agua que teníamos y tenemos que separar ese bitumen porque es lo que realmente nos interesa. Y lo que posteriormente vamos a refinar en dos procesos, uno en el que vamos a romper las cadenas del bitumen, que como os he dicho eran muy grandes, muy pesadas y no nos interesaban. Da igual. Bueno, Eso se va a hacer. y otro proceso en el que... Sí. Bueno, y otro proceso en el que vamos a obtener del bitumen lo que conocíamos de las cadenas rotas del bitumen, lo que denominábamos antes como petróleo sintético. O sea, lo mismo que el crudo convencional, vamos a obtener gasolinas, naftas, etc., que va a ir a industria petroquímica o transportes. Vale, problemas asociados a este tipo de tecnologías, hay muchos, ¿vale? Aquí más o menos he querido resumir un poquito los principales. Emisiones de gases de efecto invernadero. En esta gráfica, que creo que más o menos todo el mundo conoce, se correlaciona el aumento de la temperatura con la emisión de gases de efecto invernadero, que están todos referidos al dióxido de carbono, ¿vale? En este tipo de yacimientos, principalmente en el gas de pizarras o gas de esquisto, el gas que tenemos es el metano, como todos sabéis o no. El gas metano tiene 25 veces más poder que el CO2 como el gas de efecto invernadero. Quien se crea esta correlación, bien, quien no se la crea, pues los datos están ahí. Emisiones de tóxicos. Nuevamente, los procesos que estamos utilizando para extraer ese gas o ese petróleo conllevan el uso de determinados compuestos que son tóxicos. ¿Qué se hace con esos compuestos? Pues muchos dicen que no pasa nada, muchos dicen que se están reciclando, muchos dicen... Vale, puede hacerse lo que se quiera, pero están ahí, ¿no? Y nadie nos asegura que realmente se estén realizando esos procesos bien. Con el shale gas, nuevamente, deciros que, aunque veáis aquí que solo se utiliza un 0,42% de aditivos, por cada pozo se suelen utilizar 200.000 metros cúbicos de agua, ¿vale? Si transformamos esa cantidad de 0,42, a lo mejor sí que salen un poquito más de kilogramos o de toneladas. Consumo elevado de recursos, otra vez, estamos utilizando mucha agua y mucha energía para obtener un poquito de energía más. ¿Realmente nos merece la pena? Y por último, siguen siendo energías no renovables, ¿vale? En esta gráfica podéis ver las curvas de Hoover para los diferentes tipos de petróleo o gas. Aquí sí, vale, están subiendo otra vez, estamos extrayendo más, pero esto va a llevar a un declive. O sea, al final no vamos a poder ni extraer ni hacer nada con ello, porque no vamos a tener nada. ¿Y todo esto, pues, para qué? Os podéis preguntar, ¿para qué? Pues, vale. Economist definió una palabra que a mí me gusta mucho, oilaholics, y me gustaría preguntaros que penséis en cualquier producto de vuestra vida diaria, ¿vale? Probablemente ese producto venga, si no es directamente, indirectamente del petróleo.
Y vale, no todo es malo. En esta gráfica me gustaría también dar las gracias al petróleo, porque probablemente estemos aquí por el petróleo, por sus derivados. En esta gráfica podéis ver la población mundial humana, el crecimiento de la población mundial humana a lo largo de toda la historia, más o menos. Como podéis ver aquí, justo donde empieza a darse el crecimiento exponencial de la población, es justo donde empieza a utilizarse o a aprovecharse la energía que tienen en su interior, digamos, las moléculas que forman el petróleo o el carbón. Y es que no todo es malo, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar cosas mejores, seguro. Perspectivas de futuro. El aprovechamiento de estos tipos de energías, ¿vale? Va a estar muy ligada, pero muy ligada a esto que veis aquí. ¿Y qué veis aquí? El precio del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que contra más caro esté el petróleo, más energía vamos a obtener si sacamos lo que no es convencional. O sea, si yo puedo seguir obteniendo, o sea, voy a vender el barril a 100 dólares el barril y puedo obtener, y me cuesta obtener 70 dólares el kilogramo, lo que sea, de shale gas o bitumen o lo que sea, voy a poder coger ese bitumen. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que el precio del petróleo ha bajado a 52 dólares por barril. A ese precio no nos interesa sacarlo. Pero bueno, eso ya es más económico que otra cosa. Las reservas están ahí, ¿vale? Y probablemente se exploten y se haga lo que las empresas quieran hacer con ellas. Pero me gustaría acabar con haciéndoos una pregunta, y es que si realmente queremos seguir invirtiendo en este modelo que está casi exhausto, y aquí en esta foto podéis ver a 3 hombres, el del medio es Edison, ¿vale? Y en conversaciones con Henry Ford y Harvey Firestone decía que ojalá podamos aprovechar el poder infinito de las fuentes de energía de la naturaleza. Y es que si él fuese, él estaría invirtiendo en la energía solar, y que ojalá nos diésemos cuenta de que podemos hacer esto mucho antes de que tengamos que enfrentarnos al declive o a que no tengamos ni petróleo ni carbón para sobrevivir. Y gracias por todo esto.